Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile. Y hoy estaremos viendo la prueba de la heroína Mulan con Belehwe, Ranni y por supuesto estará por allí Attila. Bien, iremos haciendo varias pruebas y viendo varias cositas muy interesantes que les resultarán de utilidad. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, les estaré muy agradecido por todo el apoyo que puedan brindar. Bien, van a estar viendo algunas batallas ahí en la pantalla. Y luego estaremos, por supuesto, mostrando varios informes. Bien, vamos a mostrar un poco los informes que vamos a estar teniendo del juego. Así que espero que les agrade, que les resulte utilidad. Ahí la primera batalla. Ahora hagamos una pequeña pausa para presentar al nuevo patrocinador del canal. Eneva es el sitio donde yo y miles de jugadores compramos al mejor precio del mercado los paquetes de AP Coins y monedas imperiales para el juego Age of Empires Mobile. Y si esto no fuera suficiente, te están ofreciendo un 10% de cashback, lo que quiere decir que te van a estar devolviendo el 10% del dinero que hayas gastado en cada uno de estos paquetes. En la descripción del video te estaré dejando los links para que accedas a esta oferta y a muchísimas más, con grandes descuentos que te serán de muchísima utilidad. Comprar en Eneva es muy fácil. Lo primero que tendrás que hacer es seleccionar el servidor, agregar el nombre de tu juego, o sea, de tu usuario de juego, luego agregar el ID de tu jugador y vas a darle a comprar. Y prácticamente te trae una guía muy sencilla y muy fácil de entender de todos los pasos que tenés que dar para comprar en Eneva, que te da los mejores precios del mercado. Luego vas a ir a cargar, le vas a ir a seleccionar el método de pago y listo, prácticamente no te lo pierdas, ve a comprar con Eneva. Bien, grandes ofertas al mejor precio. Y bueno, vamos a los informes para que los puedan apreciar y los puedan ver. Que espero que les resulte de mucha utilidad y los puedan utilizar. Bien, aquí pueden ver prácticamente que tenemos en pantalla, por ejemplo, la heroína Mulan con Belehwe, con Ranni. Bien, vamos viendo las habilidades y todo eso también, que puede ir cambiando o no. Luego acá vamos a ver, por ejemplo, también ya tenemos a Ranni nuevamente. Acá más o menos fue empatado, o sea, si se fijan es muy parejo, bastante parejo prácticamente. Acá ya tenemos un cambio, prácticamente cambiamos a Ranni por el héroe Attila, prácticamente, para colocarlo aquí con los arqueros, y prácticamente no le va a ir tan bien en esta oportunidad, ¿no? Por ejemplo, nos puso, en realidad al revés, nos fue mejor, o sea, nos fue bastante bien. O sea, al colocar a Attila, prácticamente tenemos una muy buena mejora, algo muy bueno, y Ranni quizás no tiene tan buenos resultados ahí. Acá vamos nuevamente, otra victoria más. Acá una derrota que puede ser que se haya activado algo. No, aquí ya cambiamos nosotros a Ranni. Teníamos acá Attila, Ranni. Y acá ya cambiamos nosotros. Él vino con Attila y nosotros con Ranni. Bien, aquí ya perdimos. Y luego quizás tengamos una pequeña victoria, que puede ser porque se haya activado alguna habilidad o algo por el estilo. Pero luego, si se fijan, vamos a tener varias cosas complejas. Bien, ahí ya tiene sus estadísticas. Y acá tenemos nuevamente lo mismo. Bien, empezamos a perder con Ranni. O sea, puede ser que en alguna opción en alguna de las oportunidades se haya dado una victoria por el tema de uso de habilidades y eso. Pero si nos fijamos en la gran cantidad, o sea, o en la mayoría de los casos, hemos obtenido una derrota al colocar a Attila. En este caso, Attila contra bastante parejo acá. Pero aquí abajo tenían... acá. Teníamos a Ranni y Attila. Ahora nuestro Attila con Attila no le ganamos en la pareja prácticamente. Pero si no me equivoco es porque tenemos habilidades distintas. A ver. Está colocado himno. Yo, por ejemplo, coloqué himno del guerrero abajo. Y himno del guerrero debería ir arriba. Visión crítica arriba debería ir abajo. Bien, ya también probamos el orden de las habilidades. Sangre por sangre. Bandera oscura. No es tan buena. Bien, tiene que ir sangre por sangre. Ataque focalizado. Yo le encajé acto misericordioso. No es tan buena. Carga iracunda. Y él tiene acto misericordioso y ataque focalizado. Bien, el tema de las habilidades también va a estar influyendo. Eso es importante también destacarlo. O sea, acá lo mismo. Vamos a ver qué probamos en esta oportunidad.
Vamos a las habilidades y acá tenemos bandera oscura. No es la ideal. Ataque focalizado, o sea, acto misericordioso es la que tiene que ir arriba. Y ataque focalizado aquí abajo. Es lo más correcto. Ataque doble no sirve. Sangre por sangre, ataque focalizado, bandera, acto misericordioso tampoco sirve. Himno del guerrero, visión crítica, himno del guerrero, el orden importa. Bien, o sea, es usarlo así correctamente. Y luego vamos a... Prácticamente que hemos obtenido una gran cantidad de derrotas. Porque usábamos habilidades distintas. O sea, lo que tratábamos de hacer también era probar eso. Acá en esta fue la más pareja. No. Nos dio derrotas, pero... Prácticamente quedó como algo más parejo. Le sobraron muy pocas tropas. Y acá, ¿qué fue que probamos? Acá colocamos sangre por sangre. Ataque focalizado. Acto misericordioso. Y ataque focalizado. Acá himno del guerrero y visión crítica. Acá obtuvimos una derrota, pero mucho más ajustada al utilizar las habilidades correctas. Bien, acá ya cambiamos. Pusimos a Belehue de principal. Al colocar a Belehue de principal y a Mulan de secundaria y a Attila acá, ya prácticamente es un desastre, no tiene nada que hacer. Bien, Belehue no va muy bien, no va prácticamente bien en la marcha de arqueros como principal. La tenés que colocar de secundaria y Mulan principal. Y luego podés colocar a Attila. Luego tenemos, por ejemplo, acá, que va a cambiar también. Acá tenemos que prácticamente colocamos a Ragni y a Belehue, o sea, en este orden, y nada que ver. O sea, no van bien así. Este orden no va bien, es muy malo prácticamente. Fíjense en que empeoró enormemente. Bien, Attila dentro de todo nos ayuda un poquito, pero al hacer este cambio prácticamente nos fue bastante mal. O sea, Mulan va de principal, Belehue secundaria y Attila podría ir en tercer lugar. Pero bueno, ahí va a depender de qué vas a hacer vos. O sea, si te vas a enfocar en caballería, porque por ejemplo el jugador Pierce va a utilizar esta formación, que bueno, tenemos algunas novedades para hablar más adelante en el futuro sobre nuevas pruebas realizadas con la caballería, porque nos dijeron que las pruebas estaban mal las que habíamos hecho y bueno, decidimos repetirla y bueno, quizás algunas cosillas que pudimos descubrir son sorprendentes. Bien, así que espero que les sirva el video, que les guste, que les agrade, suscríbanse, den like y compartan. Bien, y esto es lo de prácticamente de Mulan, que es lo que vamos a tener acá. Así que espero que les pueda agradar y disfruten un poco estas nuevas pruebas que les estaré mostrando. Bien, aquí seguimos viendo prácticamente las pruebas. Perdón. Las pruebas allí en pantalla. Seguimos probando a Mulan con los distintos combates. Bien, les voy a mostrar alguno, un poquito más de combate que hicimos las pruebas. O sea, la hora más o menos, no deja mentir, son las 4:34. La anterior fue hace un poquito antes. Y todo así, bien. Los resultados son bastante claros en esta oportunidad, en mi opinión. Y ahí tenemos un poco los combates con las victorias. Ahí van viendo un poco cómo es que se va dando más ajustado. Y parecía que íbamos a perder y terminamos ganando. Pero eso también va a depender también del tema de las habilidades que tenemos cada uno colocadas. Y de los resultados que puedan dar. Bien, 21 millones tiene él, 40 nosotros. Y bueno, ahí más o menos vamos de esa forma. Hay un poco los informes y esas cosas que no vienen al caso. Pero más o menos lo que pudieron ver. Vamos a adelantar un poco. Para que vean, nuevamente ganamos ahí. Siempre utilizando en esta oportunidad a Ragni. Si no me equivoco. Era... Déjenme ver. Nosotros usamos a Ragni en esta oportunidad. Y el a Ragni bastante parejo y le ganamos ahí un poco. Bien, pero ya luego teníamos otras batallas. Otras batallas más. Que acá también habíamos perdido. Habíamos ganado, perdón. Y acá si vemos tenemos nosotros la opción de Mulan Belehue Ragni contra Mulan Belehue Attila. Ahí ganamos en esa oportunidad, pero luego ya cuando cambiamos, o sea, empezamos a cambiar prácticamente, empezamos ahí a perder. Bien, esto ya para que más o menos vean. Ahí ya habíamos cambiado.
a mostrar para que quede más claro. O sea, quiero mostrarles bien esta parte. Y ahí teníamos Mulan, Belewe, Atila contra Mulan, Belewe, Atila. El cambio de las habilidades que le había mostrado en los informes, o sea que no es buena idea hacerlo. No es recomendable. Y acá, bueno, nuevas peleas y todo eso, o sea, siempre probando habilidades, las combinaciones y todo eso. Espero que estas pruebas les sirvan, les resulten de utilidad, los informes están allí. Y bueno, espero que les agrade, suscríbanse al canal, den like y compartan. Y bueno, aquí tenemos pruebas de Mulan y seguramente ya para la próxima estaremos trayendo las nuevas pruebas de Lu Bu con estos otros héroes. Bien, Ragni de vuelta, Atila y Wan Yu y todo eso así. Bien, así que espero que les guste, que les agrade. Suscríbanse, den like, únanse al Discord también. Y bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo. Estadística por todos lados, vamos viendo. Y bueno, ahí prácticamente va quedando un poco más claro. Hasta la próxima.